Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. En la primera UVA vimos qué es el storytelling, cómo surgió, qué relevancia tiene en la transmisión de información, mientras que en la segunda nos enfocamos en cuestiones más técnicas, vinculadas a la estructura y a los aspectos a considerar a la hora de construir una buena historia. En esta tercera UVA vamos a trabajar sobre el uso del storytelling particularmente en el ámbito educativo. Primero, vamos a hablar un poco acerca de cómo se encuadra teóricamente el uso de historias en los paradigmas de la pedagogía, para luego pensar cuáles son sus posibles aplicaciones, particularmente en el ámbito universitario, donde diferenciaremos el uso del storytelling como estrategia y como recurso. En primer lugar, para pensar en qué paradigma de las teorías de la enseñanza y el aprendizaje se encuadra el storytelling, hay fundamentalmente dos corrientes. Por un lado, se lo puede pensar desde la pedagogía hermenéutica. La hermenéutica es una disciplina filosófica que se basa en la interpretación y comprensión de los textos y de los símbolos. Aplicarla a la pedagogía implica no poner el foco en la mera transmisión de información, sino en la importancia del diálogo entre el educador y el educando para una correcta interpretación y, a partir de ahí, una comprensión mutua. El foco está en la calidad de la comunicación en el proceso educativo. Sin embargo, muchos otros autores coinciden en enmarcar al storytelling dentro del paradigma constructivista, entre ellos las autoras del libro que tienen como bibliografía para esta unidad, que son Maxine Alterio y Janice McVeary. Desde esta perspectiva, se entiende al proceso de aprendizaje como un proceso de construcción de sentido, en el que se suma e incorpora nueva información a las estructuras de conocimiento que ya tenemos construidas previamente, articulándolas durante el proceso de aprendizaje. En este sentido, la persona que aprende no toma pasivamente la información, sino que tiene un rol activo en la producción del conocimiento. Así, el constructivismo pone el foco en el estudiante como agente de su propio aprendizaje. Dentro del constructivismo, a su vez, hay dos perspectivas. Una con un enfoque más centrado en los aspectos psicológicos de la construcción del conocimiento, es decir, el foco está puesto en cómo se da en los individuos los procesos de asimilación y articulación del conocimiento, y otra perspectiva más ligada a lo sociocultural. En este caso, vamos a pensar al storytelling desde una perspectiva justamente sociocultural. ¿Por qué? Porque esta mirada, que vemos por ejemplo en Vygotsky, se preocupa por la importancia de los procesos de comunicación, pero también por la influencia de los factores sociales y culturales en la construcción del conocimiento, enfatizando por un lado la importancia del diálogo y por otro la de un aprendizaje culturalmente situado, es decir, un aprendizaje en el que las interacciones educacionales reflejen la cultura en la que se dan, la cultura que tienen como marco para esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta última perspectiva coincide con la mirada hermenéutica en el valor que da al diálogo y al proceso de comunicación, pero como veíamos recién, suma un énfasis particular en cómo el éxito de esa comunicación, es decir, el aprendizaje efectivo, depende en gran medida de los factores sociales y culturales que se pongan en juego en esa interacción. La mirada que propone entonces el paradigma constructivista desde la perspectiva sociocultural articula con el storytelling porque ya habíamos mencionado que la narración de historias pone foco en el diálogo, en una interacción cercana, íntima entre narrador y oyente, que va a ser clave para su efectividad, como vimos en la UVA 2, y se fundamenta también sobre patrones culturales comunes preexistentes para promover procesos reflexivos y construir nuevos sentidos compartidos. El storytelling, entonces, puede tener un rol preponderante en nuestras clases porque cuando lo incluimos, las experiencias pasadas de los estudiantes y los sentimientos que esas experiencias han generado, al verse reflejadas o contrastadas en una historia, permiten articular mejor sus conocimientos previos con lo que propone la narración, mejorando así el proceso de aprendizaje. McVeary y Alterio, teniendo en cuenta esto, proponen un modelo de aprendizaje reflexivo mediante storytelling, que consiste en 5 maneras de hacer uso de las historias en ámbitos educativos. El orden en que las presentamos
va desde formas de aprendizaje más superficiales a abordajes más profundos. En primer lugar, tenemos el hallazgo de historias o story finding, que es cuando simplemente nos encontramos con una historia en la situación de clase. De repente, como docentes o algún estudiante, sentimos que tenemos que contar una historia, una anécdota o un recuerdo para ilustrar una determinada idea o contenido. No tiene una estructura previamente pensada ni se planificó su uso. Sencillamente el docente o el estudiante se encuentran con esa historia y contarla les resulta relevante. Generalmente, estas historias expresan algo que nos es importante en términos emocionales. En una segunda instancia, aparece la narración de historias o storytelling propiamente dicha, donde tanto los narradores como los oyentes buscan organizar el contenido de esa historia, darle un sentido. La historia se presenta estructurada, planificada, de tal manera que se facilite su comprensión. Aquí el foco está puesto en dar un sentido a la historia en sí, más que a las representaciones o a las ideas que pretenda evocar. Por otra parte, en tercer lugar, puede darse una expansión de la historia, story expanding. En este punto, la historia ya deja de pensarse simplemente como una estructura lineal porque permite la intervención de los oyentes para que puedan expandir el alcance de esa historia. Ahí aparecen las preguntas en torno a la narración, los por qué. Esa participación activa favorece la incorporación de los oyentes a la historia y también les permite establecer relaciones con conocimientos o experiencias previas. La historia, en este sentido, empieza a generar un conocimiento más profundo, en tanto que, desde la perspectiva constructivista, ese contenido empieza a articularse con los conocimientos y las experiencias anteriores que tuvieran los estudiantes. La propuesta narrativa del storyteller se amplía a partir de la intervención y el diálogo con los estudiantes. El abordaje se vuelve aún más profundo cuando aparece el procesamiento de la historia, story processing, que implica ya ahí sí una actividad mucho más reflexiva. Los oyentes empiezan a articular el contenido de la historia con sus propias experiencias, como vimos en el paso anterior, pero a partir de allí comienzan a juzgar los hechos, a juzgar las acciones y a los protagonistas. Hay una exploración crítica de los problemas que presenta la historia. Aquí, además, el narrador tiene la posibilidad de desafiar las ideas previas de los oyentes, poner en tensión sus presupuestos con lo que la historia cuenta. La quinta etapa tiene también un énfasis crítico, pero más marcado que la anterior. Se trata de la reconstrucción de la historia, story reconstructing. Ahí lo que se busca es que se expresen múltiples perspectivas desde las cuales interrogar o cuestionar a la historia. Los oyentes pueden presentar sus formas de analizar la historia de manera alternativa, considerando las implicaciones que tiene cada una de ellas. Se va a dar un diálogo razonado, reflexivo y constructivo entre los distintos participantes de esa situación comunicativa para generar nuevos sentidos asociados a la historia. Las 5 etapas que acabamos de ver se corresponden a su vez con distintos niveles del aprendizaje. Podemos simplemente incorporar información, como en el primer paso. Podemos darle una coherencia, un sentido, un orden también a esa información, como vimos en el segundo paso. Y a partir de ahí podemos también asignarle un significado, una representación asociada a esa historia que se nos presentó. A su vez, a ese significado podemos ponerlo en cuestión, reflexionar acerca del valor o la correspondencia de esa representación. Por último, a partir de esa reflexión y sumando el intercambio con las perspectivas de otros oyentes, podemos construir nuevas formas de pensar o de entender un tema. Esto es lo que se llama un aprendizaje transformativo, que permite construir una mirada crítica sobre nuestro propio conocimiento y también sobre el de los demás. Como vimos,
Las historias permiten trabajar sobre todos estos niveles y es importante identificar cada vez que hacemos uso del storytelling el para qué. Está claro que no siempre vamos a usar el storytelling para generar un aprendizaje transformativo. No siempre buscaremos que los estudiantes pongan en duda sus propias convicciones y reconstruyan su manera de entender un aspecto de la realidad. A veces simplemente queremos contar una historia para ejemplificar algo, para construir una metáfora que permita explicar un concepto más abstracto. Ya vimos cómo opera el storytelling en términos pedagógicos y los distintos efectos que puede tener en el aprendizaje, pero todavía no nos enfocamos en cómo podemos usarlo en nuestras clases. Es necesario, en este punto, hacer una diferenciación importante. El storytelling puede usarse tanto como estrategia o como recurso didáctico. Generalmente solemos pensarlo como recurso, como una actividad que desarrollamos en el aula para simplificar la transmisión de una idea. Pero el storytelling también puede constituirse como una estrategia pedagógica, es decir, como una guía para el logro de los objetivos de una asignatura. Como recurso didáctico, podemos trabajarlo de diferentes maneras. Podemos simplemente contar una historia que permita generar algún tipo de aprendizaje o sembrar alguna incógnita en nuestros estudiantes, es decir, darle un uso ilustrativo a ese recurso. Podemos también plantear una historia para favorecer procesos reflexivos, analíticos, en los que los estudiantes, por ejemplo, puedan trabajar sobre un caso y a partir de esa historia que estamos contando en el caso, reflexionar acerca de las operaciones a realizar en esa situación. Podríamos también pedir a los estudiantes que cuenten una historia a partir de un concepto o a partir de una idea, como cuando les preguntamos si alguna vez les pasó que tal cosa o tal otra y les pedimos que desarrollen. Estas actividades de construcción de historia también pueden tener distintos grados de formalización. Es decir, podemos pedirles que nos cuenten alguna anécdota o podemos pedirles que construyan una historia, que la redacten y que luego la presenten. También podemos trabajar en la construcción de historias, pero de manera colaborativa, para abrir así diferentes perspectivas y profundizar en las posibilidades que el concepto sobre el que estamos trabajando tiene. Es decir, podemos usar el storytelling como una herramienta más expositiva o como una herramienta más participativa. Probablemente en este punto puede que algunos de ustedes piensen, bueno, pero en las asignaturas que yo doy no hay historias para contar. Si bien es verdad que hay contenidos que son más difíciles de ilustrar en narraciones, deberíamos estar atentos y abiertos para identificar posibilidades. Por ejemplo, si dictamos metodología de la investigación, la historia del conocimiento humano y la historia de la ciencia moderna es riquísima en anécdotas que permiten poner en valor, por ejemplo, el método científico. Es más, les diría, en cualquier disciplina siempre podemos buscar historias que muestren la forma en la que se aplicó un determinado concepto y los efectos que eso produjo. Hacer uso de estas historias, como ya vimos antes, vuelve a los contenidos más concretos y a su vez más asimilables. De todas maneras, si en principio no se nos ocurrieran actividades que nos permitan usar el storytelling como recurso, también podemos pensarlo como estrategia pedagógica. ¿Qué significa esto? Que podríamos intentar estructurar cada una de nuestras clases como una narración, es decir, con un arco que administre los diferentes niveles de tensión, por ejemplo en función de la complejidad de algunas ideas frente a otras que sean más sencillas, con etapas o momentos de la clase que, siguiendo una secuencia también narrativa, conduzca a los estudiantes a lo largo de nuestra exposición. Generalmente, en toda planificación de clase, nosotros tenemos una introducción, un desarrollo y un cierre. En la introducción presentamos el tema y lo articulamos con la clase anterior, luego lo desarrollamos y al final de la clase elaboramos una síntesis y quizá anticipamos lo que veremos en el próximo encuentro. Muchas veces, sin embargo, no pensamos en cómo esas etapas se articulan entre sí, cómo se despliegan narrativamente a lo largo de la clase, ni cómo ese despliegue favorece o no la atención y la comprensión de nuestros estudiantes.
De la misma manera, a partir de esta idea, podríamos preguntarnos si no es posible construir narrativamente toda una unidad del programa analítico, según el orden en que veamos los temas. Incluso, quizá podríamos aplicar esa lógica a toda una asignatura. En este punto, el storytelling evidentemente ya no es pensado como un recurso didáctico, sino como una estrategia pedagógica que articula una multiplicidad de recursos diferentes, aunque esos recursos no sean historias. La lógica de las secuencias narrativas, como vimos en el primer video, nos va a permitir dar un sentido mucho más orgánico a los contenidos, mucho más fácil de asimilar para nuestros estudiantes. Pensar al storytelling como estrategia, entonces, ya no se trata solamente de contar un cuento o una anécdota, sino de usar el tipo de secuencia propio de las historias para repensar nuestra manera de exponer y planificar los contenidos, intentando evitar que se vuelvan demasiado fragmentarios. Una presentación fragmentada de los contenidos hace que sea mucho más difícil para los estudiantes integrarlos a sus estructuras de conocimiento previas. Para recapitular lo que estuvimos viendo en esta exposición, podemos mencionar que el storytelling en el ámbito educativo puede ser encuadrado bajo el paradigma constructivista, particularmente la perspectiva sociocultural que propone Vygotsky. A su vez, esta herramienta puede favorecer la adquisición de conocimientos más superficiales o más significativos en función de cómo se utilice, tal como lo expresa el modelo de McDrory y Alterio. Luego vimos que cuando hablamos del uso del storytelling en educación, podemos enfocarnos tanto en sus posibilidades como recurso didáctico, para explicar algún tema en concreto, pero también utilizarlo como estrategia pedagógica, haciendo uso de las estructuras narrativas para favorecer la asimilación de los contenidos de una asignatura. La lectura recomendada para esta unidad es, justamente, el texto de McDrory y Alterio, Learning Through Storytelling in Higher Education. A partir de estos temas que estuvimos viendo, en esta UBA se les propone repensar sus prácticas docentes teniendo en cuenta los distintos enfoques del uso del storytelling. Luego también tendrán una actividad de acreditación que consiste en un multiple choice que recorre los contenidos de las 3 UBAs. Espero que el curso les haya resultado de interés y que puedan, a partir de las herramientas que estuvimos viendo, reflexionar sobre la manera en la que podrían hacer uso del storytelling en sus clases. Más allá de que este curso es virtual y asincrónico, quedo abierto también a cualquier duda o consulta que pudieran tener. Les agradezco mucho la atención dedicada a estos recursos y ojalá nos veamos en una próxima instancia. Muchísimas gracias.